Como me han presentado, pues me llamo Adrián, vengo acompañado de mi esposa Amalia, juntamente tenemos dos niñas pequeñitas que no nos acompañan hoy, que están en la iglesia con los abuelos. Somos de Rumanía, ya se me nota que no soy, no soy de aquí, venimos de la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell, donde es pastor Javier Pérez. Nos transmitimos los saludos de la congregación, de toda la congregación, de nuestro pastor y también haceros saber que oramos por vosotros. Tenemos el culto de oración los jueves y solemos orar por las iglesias que están cerca, por sus pastores y Piedra de Ayuda es una de estas iglesias, así que os llevamos en nuestro corazón y también en nuestras oraciones cuando toca la rueda cada X meses y oramos por vosotros. Nada, dicho esto, me gustaría que tuvierais las Biblias abiertas en Marcos capítulo 9, ya leímos el pasaje, pero sí que es verdad que me gustaría que lo tuviéramos abierto para ir de sección en sección. Y antes de nada, me gustaría, bueno, si me permitís, una breve oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, el que inspiró estas palabras, la Biblia, tus santas escrituras, que me guíe a mí, igual que me guió en la preparación del pasaje, en la preparación del sermón, que me guíe en la exposición, también que prepare nuestros corazones para que edifique a tu iglesia, para que nos alimente, para que nos santifique y que juntos podamos vivir para tu gloria. Te damos gracias por tu voluntad revelada, por poder leerla, estudiarla, atesorarla y profundizar en sus verdades. Te damos gracias por el sermón de hoy y por tu palabra que podemos estudiarla. Oramos y damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría empezar el sermón con una pregunta. ¿Hemos fracasado alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? Muchísimas veces hemos fracasado en diferentes tareas, en diferentes responsabilidades que nos han otorgado, pero hay un fracaso en particular que nos desconcerta y no es aquello que intentamos por primera vez que dice, bueno, va, lo he intentado y ha salido como ha salido. Ese fracaso cuando hacemos algo que ya sabemos, que ya lo tenemos por mano, que no es la primera vez, que ya lo hemos hecho con tanta regularidad y de repente pasa algo, de repente nos ocurre algo y fracasamos. Y nos lleva tal vergüenza que no solemos decir nada hasta que no ha pasado un buen rato y luego en la soledad, con alguien de confianza, le preguntamos, bueno, ¿y qué ha ocurrido el otro día que la lié tanto? ¿Qué ha pasado para que él fracasara, para que no pudiese hacer lo que ya había hecho, ¿no? Y es justamente lo que veremos en este pasaje. Veremos cómo al final del pasaje se acercan los discípulos con la pregunta, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué fracasamos? Así que, antes de entrar en la primera sección, que es del capítulo del versículo 14 al 19, metámonos un poquito en escena. ¿De dónde venimos? ¿Sí? Imaginaros, si tenéis vuestras Biblias abiertas, veis que en el capítulo 9 vemos del versículo 1 hasta el 13, que es el monte de la transfiguración. ¿De dónde venimos? Bueno, Jesús subió al monte con Pedro, con Santiago, con Juan, y lo que se encuentran allí fue algo extraordinario. Ven a Jesús resplandecer como el sol, ven sus vestimentas blancas como la luz, y de repente ven a dos gigantes del Antiguo Testamento, ven allí a Moisés, ven allí a Elías, y eso fue extraordinario, algo glorioso. Y si eso fuera poco, de repente ven una nube como baja que los tapa y oyen una voz que les habla, y era Dios mismo. Esa gloria, ese esplendor, esa experiencia tan increíble es lo que vemos en el primer relato, o sea, del versículo 1 al 13. Y de allí, después de todo esto, a los discípulos, 3 de ellos, porque Jesús estaba en el monte con 3 de ellos, estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, después de ello bajan abajo, al pie del monte, y se encuentran con esta escena que acabamos de leer. Si arriba vimos gloria, bueno, abajo vemos fracaso. Si allí vimos algo extraordinario, sobrenatural, aquí vemos algo totalmente humano, vemos este encuentro y este contraste increíble que nos presenta Marcos. Bueno, ¿y qué encontramos abajo? Caos, no hay gloria, hay fracaso,
y encima ven a los discípulos, a los 9 que quedaron abajo discutiendo con los escribas porque algo había pasado, y aprovecharon la ocasión los escribas para estar allí con los discípulos y decirle: ¿qué ha pasado vosotros, discípulos de...? Así que Marcos quiere que veamos este contraste, aunque predicaremos solo el pasaje, el segundo, ¿no?, del 14 al 29, pero este contraste de dónde venimos y hacia dónde estamos ahora mismo. Bueno, ¿qué vemos aquí abajo? Versículo 14. Y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Vemos en primer lugar como Cristo baja, la multitud se le acerca, corre hacia él, y ya lo que nos presenta en escena Marcos es a los discípulos discutiendo con los escribas, a los escribas discutiendo con los discípulos, ¿sí?, con los 9 discípulos que quedaron ahí abajo. Acordaros que 3 estaban arriba, y en medio de todo esto vemos a un padre desesperado. En medio de todo esto vemos a un padre con un hijo, con un muchacho que tenía un espíritu mudo, que le echaba al suelo, le sacudía, caía al fuego, caía al agua, ¿no? Y lo veía durante años sufrir sin poder hacer nada. Entendemos del pasaje que Jesús llega, ¿sí? Entendemos del pasaje que ellos vienen buscando, que él viene buscando a Jesús, se encuentra con los discípulos, y los discípulos lo intentan liberar. Y para la sorpresa de todos, lo que nos presenta Marcos ya de buena entrada es que los discípulos no pueden hacer nada. Y la pregunta que nos haríamos: ¿y por qué era de esperar que los discípulos no pudieran hacer nada? ¿Por qué nos sorprendería el hecho de que los discípulos no pudieran liberar a un endemoniado, a un muchacho que tenía el espíritu mudo? Bueno, si os fijáis, en Marcos capítulo 6, se nos dice, permíteme un segundo, en Marcos capítulo 6, en el versículo 7, se nos dice que Jesús envió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vemos que Cristo ya anteriormente envió a los 12, les mandó ir a predicar sobre el Evangelio, sobre el reino de Dios, les mandó y encima les dio autoridad, poder. Versículo 13 del Marcos capítulo 6 nos dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahí ya vemos el éxito de esos discípulos. Cristo lo que hace es enviarlos y capacitarlos. Ellos regresan con muy buenas noticias diciendo: Maestro, nos obedecen los espíritus inmundos, la gente es sanada, la gente oye sobre el reino de Dios. Y aquí vemos esa comisión que es para ellos, y aquí vemos también el resultado. 2 capítulos más tarde, donde estamos nosotros justo ahora mismo, los discípulos no pueden. Y es sorprendente el hecho de que no pueden, porque era de esperar que lo hicieran. Fijaros, Marcos, al relatar este pasaje, nos está preparando para algo. Nos está diciendo que algo está pasando. Y no es que ese espíritu fuera muy poderoso, de una jerarquía superior, porque todos los discípulos se liberaban en nombre de Jesús, y no había un demonio más poderoso que Jesús. Tampoco eran las circunstancias. No es que, claro, es que Jesús estaba en el monte, ellos estaban abajo y no estaba Jesús. No, porque en el anterior pasaje, capítulo 6, ya hemos visto que los envió de 2 en 2 a diferentes pueblos, estaban solos y luego volvieron para explicarle a Jesús todo lo que habían pasado, y ellos mismos habían liberado, ellos mismos habían sanado, ellos mismos habían predicado. Así que el problema no son ni las circunstancias, no es ni el demonio. Marcos nos está relatando poco a poco que algo está pasando en los discípulos. Era de esperar que pudieran hacerlo. Marcos apunta más bien que algo ha cambiado en los discípulos, ya que era de esperar. Fueron incapaces, quisieron hacerlo, lo intentaron y no lo consiguieron. Y hermanos, aunque no lo parezca, esta escena es bastante delicada. Imaginaros los discípulos rodeados de una gran multitud, cuántos ojos mirándoles. Imaginaros que viene un padre desesperado con sus hijos, los discípulos con el historial que tenían y con el éxito que tenían y con el resultado que habían tenido, se le acercan. Están allí todos y también estaban los escribas mirando
lo intentan, oran, lo hacen, le mandan al espíritu mudo que salga y no les obedece. Situación bastante incómoda para ellos. Y no eran dos, parece que eran de dos en dos. Estaban los 9 abajo. Imaginaros la conversación o los ataques de los escribas. ¿Va? Vosotros, discípulos de vuestro maestro, estos son los discípulos de ese carpintero. Si no pueden ni sacar a un niño, todo lo que hemos oído de ellos es verdad o no es verdad. Y estaban ahí los discípulos discutiendo con los escribas, y la situación, aunque no lo parezca, era bastante delicada para ellos. ¿Qué dirían sobre su maestro? ¿Qué dirían sobre ellos después de este fracaso? Así que Jesús, bajando del monte, viendo esta cena, se le acerca a la multitud, viendo esta cena, lo primero que hace, versículo 6, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y a pesar de que Jesús está rodeado de toda la multitud, el primero que se apresura y puede llegar a Jesús para escucharle y para responderle es el padre del muchacho, ¿no? Y le dice, versículo 17, y respondiendo uno de la multitud, o sea, el padre, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y ya está aquí el padre presentando toda la dificultad de la situación, y acaba con las palabras, y vine aquí a tus discípulos, y no pudieron. Y es aquí, hermanos, donde Cristo dice algo que debería hacernos detener. Versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Buah! Tremendas palabras. Ni me imagino la cara de Pedro al escuchar esto diciendo, pues yo suerte que estaba arriba en el monte con Jesús, porque si me quedo a quedar aquí abajo con los otros 9 y me llega a pasar a mí todo esto. Hermanos, seguramente la expresión generación incrédula os sonará. La hemos leído ya seguramente en el Antiguo Testamento, nos sonará familiar, y esta expresión es bastante interesante. Marcos en su Evangelio utiliza ya, esta es la tercera vez que utiliza esta expresión, o utilizó en una ocasión esta generación que pide señales, también utilizó la expresión de generación adúltera y pecadora, pero en este caso Jesús utiliza la expresión de generación incrédula. ¿Cómo que generación incrédula? Hermanos, si alguien de toda esa multitud vio a Jesús sanar, vio a Jesús liberar endemoniados, ¿no eran los discípulos? Si alguien de toda esa multitud sanó con sus manos, ungiendo con aceite, si alguien de toda esa multitud liberó endemoniados en nombre de Jesús, ¿no eran los discípulos? ¿Cómo que generación incrédula? ¿A qué se refiere Jesús al decir esto? Fijaros, esta expresión de generación incrédula seguramente nos sonará familiar porque le hemos leído en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época donde Israel sale y está en el desierto y ve como el agua se abre en dos para que ellos pasen. Ve como el Señor provee maná todos los días. Ve como una columna de fuego les guía por la noche. Ve como el Señor provee y les guía por el día. Y a pesar de ver todos esos milagros, esa generación no confía completamente en Jehová. A pesar de ver todos esos milagros y el Señor provee y guía y su pueblo a lo largo del desierto, a lo largo de esos años, esa generación experimentó tantos milagros y estaban comiendo ese maná todos los días y no confiaban completamente en Jehová. Ni todos tenían esa fe. Lo que está diciendo Jesús es que esta expresión de generación incrédula que se utiliza en el Antiguo Testamento está diciendo que esa característica del Antiguo Testamento, que es muy típica del Antiguo Testamento, también es una característica del pueblo de Dios, de ese Nuevo Testamento, que veían
y aún así no confiaban plenamente. Experimentaron y aún así no había una fe completa, totalmente independiente. Entendemos lo que está diciendo Cristo a sus discípulos. Está diciendo que ellos están actuando con la misma incredulidad. Los discípulos sí habían nacido de nuevo, eran hijos de Dios. Los discípulos, los 9 y los discípulos, que había más discípulos, sí que habían visto quién es realmente Jesús. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 8, se nos dice quién eres, y Pedro hace esa maravillosa, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, y hace esa famosa declaración. Sí que conocían, sí que entendían, a diferencia de los escribas y la gran multitud, pero aún así no entendían completamente. Aún así no confiaban completamente. Y estas son las palabras que Cristo les dice. A pesar de eso, hermanos, en esa multitud están los discípulos, pero en esa multitud había muchísima gente. Probablemente algunos veían un gran maestro en Jesús, era un gran rabino. Posiblemente algunos veían un gran profeta, un poderoso profeta. Algunos veían un libertador. Los escribas posiblemente veían un traidor, un mentiroso. No toda la multitud veía quién era Jesús, pero los discípulos sí. Esa característica del Antiguo Testamento también la vemos en el Nuevo Testamento. Una generación que, a pesar de ver que en los textos anteriores vimos multiplicación de pan y vimos cómo Cristo sana y libera y hace diferentes milagros, a pesar de ver todo eso, todavía no creían que Él era el Hijo de Dios, no reconocían a quién tenían delante. Entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta de por qué los discípulos no pudieron empieza a tomar forma. El problema no era la falta de información, no era la falta de conocimiento, el problema no era la falta de experiencia milagrosa ni de pruebas, porque los discípulos la habían tenido. El problema era una falta de fe. Pero ya hemos dicho antes que si alguien tenía que tener fe, eran los discípulos. Si alguien había experimentado y habían sanado y liberado un endemoniado, eran los discípulos. ¿De qué fe estamos hablando? ¿Qué tipo de fe? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? ¿Cómo es esa fe de la que está describiendo Marcos o está hablando Jesús? Bueno, no me adelantaré a estas respuestas, no me adelantaré a estas preguntas, a responder estas preguntas. Sigamos la estructura que Marcos nos dice, nos da, porque él hace una exposición de los hechos históricos y acaba con un final. Así que, segunda sección del versículo 20 al 27, aquí ya vemos a Jesús que le piden, después de hablar a los discípulos y a la gran multitud con esa expresión de «oh, generación incrédula», vemos que Jesús pide que traigan al muchacho, y cuando el espíritu ve a Jesús, sacude al niño con violencia, lo lanza al suelo, el muchacho se retuerce, echa espuma, una escena dramática y perturbadora. Y en medio de todo esto es cuando Cristo le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dice, sí, desde niño, años sufriendo, años viendo a su hijo ser lanzado al fuego, años viendo a su hijo ser lanzado al agua, en peligro de morir, años de impotencia. Y entonces el padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fijaros, si puedes hacer algo, suena a desesperación. Si puedes hacer algo, es que acaba de ver a los discípulos, de los que había oído tantas historias, fracasando. En cierto sentido, podemos entender sus dudas. Vemos una fe débil. No está seguro ni siquiera de que Jesús pueda hacer algo. No viene con una fe dependiente, no viene con una fe que descansa totalmente en Jesús. Viene con una fe resquebrajada, llena de dudas, que huele más a desesperación que a otra cosa, que a fe verdadera. Y Jesús le responde, es muy interesante, si puedes creer. Jesús le responde y le confronta, fijaos, si puedes hacer algo. No, si puedes creer.
La cuestión no es si Jesús puede sanar a un enfermo. La cuestión es, ¿tú crees que Jesús puede sanar a un enfermo? La cuestión no era si puedes y si tienes autoridad para liberar al... No. La cuestión es si tú puedes, ¿tú crees que Jesús tiene autoridad para liberar el endemoniado? Y Jesús le responde sutilmente y le confronta a la misma vez, corrigiendo y poniendo el punto en la I. En la cuestión es, ¿tú crees que Jesús puede? ¿Tú crees que Jesús tiene autoridad? Y el Padre, entendiendo esto, dice, ¿no? Dice, el Padre clama, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta es una respuesta muy honesta. Alguien que sabe que su fe es pequeña, alguien que sabe que su fe es imperfecta, está llena de grietas, pero de todas formas acude a Jesús. Porque cree, acude a Jesús, a pesar de tener esa fe débil. El Padre está diciendo algo como, yo creo, pero sé que no creo suficiente, o yo creo, pero es que tengo miedo. Yo creo, pero es que tengo tantas dudas. Ayúdame. Ayúdame. Y hermanos, Jesús lo sana. Jesús actúa no porque la fe del Padre sea perfecta, sino porque esa fe imperfecta como es, está puesta en la persona correcta. Jesús, hermano, y aquí hay algo crucial, Jesús no opera por la calidad de la fe, sino por el objeto de la fe. Es decir, el Padre no tiene mucha fe, pero tiene fe en Jesús. Y eso es suficiente. Jesús es suficiente. Él no tiene una fe perfecta, pero tiene fe en Jesús, acude a Jesús. Reconoce, ¿no? Reconoce que depende de la misericordia de Jesús. Y lo importante no es la calidad de la fe, sino en quién está puesta tu fe, en quién descansa tu fe. Me veréis beber como un camello todo el sermón, porque así soy yo. Incluso he pedido botellas de agua por eso. Versículo 25. Dice lo siguiente. Marcos sigue relatando la historia. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es aquí cuando vemos ya a Jesús reprendiendo al espíritu, y lo hace, fijaros, con una autoridad absoluta y con una autoridad directa, sin rituales, sin fórmulas, sin preparación especial. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Directamente. Y el espíritu sale, sí, con violencia. El muchacho queda como muerto, pero Jesús lo coge de la mano y lo levanta. Vamos a detenernos aquí por un momento, porque Marcos es bastante intencional en realizar un contraste entre la primera cena que vimos. Fijaros, del versículo 14 al 19, Marcos está relatando el fracaso de los discípulos. Él está diciendo que ellos no pudieron. Ya en la segunda sección, del 20 al 27, nos habla la conversación entre Jesús y el Padre, y lo que destaca allí es que Jesús, con una sola palabra, una sola frase, con una sola expresión, le dice, sí, espíritu mudo, yo te mando, sal de él. Y el espíritu lo obedece. Vemos aquí como Marcos nos relata el fracaso de los discípulos y la facilidad y la autoridad de Cristo al liberar a ese endemoniado. Fijaros que todo esto ocurre en una misma cena. Ya el versículo 28-29 ocurre en una casa. Después nos relata qué es lo que pasa a solas. Pero en esta gran sección hay dos bloques y vemos el fracaso y la autoridad de Jesús sobre los espíritus. Hermanos, los discípulos tenían autoridad delegada. Cristo actúa con autoridad propia. Los discípulos actúan según el poder que han recibido. Jesús actúa de quién es Él. ¿Desde quién es Él? Él es. Él es el Hijo de Dios. Él manda y le obedece el Espíritu.
¿Ves la diferencia? Los discípulos tenían autoridad, sí, porque la habían recibido, Marcos capítulo 6, habían expulsado demonios antes, lo habíamos leído, pero en algún momento, sin darnos cuenta, o sin darse cuenta los discípulos, en algún momento sin darse cuenta, habían dejado de entender, o habían dejado de ver como que esa autoridad proviene de Jesús, y como que es algo como que es una capacidad suya. En un lenguaje mucho más normal diríamos, los discípulos creían que ya tenían el superpoder ya de liberar endemoniados y de sanar. Habían dejado de entender que eso era una autoridad delegada de Cristo y habían actuado como si eso fuera suyo. Una capacidad que habían adquirido y ellos podían ejercer cuando querían, una capacidad que se podía aumentar o disminuir, una capacidad suya que se podía activar o mejorar. Mientras tanto, hermanos, el Hijo de Dios actúa no desde una capacidad recibida, actúa desde quién es Él, es que Él es la fuente de esa autoridad que tienen los discípulos. Acordaros que uno de los objetivos del Evangelio de Marcos es responder a la pregunta ¿quién es este hombre? ¿No? Y en este texto lo vemos claramente. Jesús es el Hijo de Dios con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y este contraste Marcos lo destaca muchísimo. Los discípulos habían comenzado a confundir la autoridad delegada con la autoridad propia, como si ellos pudieran ya. Y esa confusión les alejó de Dios. Ellos no dependían de Jesús totalmente al ejercer esa autoridad, al liberar endemoniados. Pero es que ya se les dijo. Si volvemos 2 páginas para atrás, otra vez al mismo capítulo 6, fijaros, capítulo 6, versículo 7, les dice lo siguiente cuando les envía. Marcos 6, versículo 7 para abajo, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Cuál es la intención aquí? Bueno, Jesús le está diciendo lo siguiente: ir a predicar sobre el reino, ir a sanar y a liberar endemoniados, y yo os doy autoridad. Ahora, en cuanto a lo material, no llevéis dinero con vosotros, no llevéis ropa de recambio con vosotros. Yo cuidaré que tengáis de comer todos los días. El texto sigue para abajo y habla de dónde van a dormir. No os preocupéis dónde vais a dormir. Yo cuidaré de vosotros. No llevéis ni ropa de recambio, ni sandalias. Ir en sandalias. Yo cuidaré de vosotros. Yo os envío, y en cuanto a lo material, no llevéis ni dinero, ni 2 túnicas, ni os preocupéis dónde vais a dormir. Yo os envío, yo cuidaré de vosotros. En cuanto a lo físico y en cuanto a lo material. Pero es que en cuanto a lo espiritual es la misma idea. Yo os envío para una tarea grandísima, que es predicar sobre el reino de Dios, sanar y liberar endemoniados, y yo os doy autoridad para que lo hagáis. ¿De quién tenéis que depender en todo momento en cuanto a lo material? De mí. ¿Y de quién tenéis que depender en todo momento en cuanto a lo espiritual? De mí, de Jesús, el que los comisiona y el que los envía les da autoridad. El que los comisiona y el que los envía les garantiza que tendrán qué comer y qué vestir, y dónde dormir, ir, dependiendo de mí. Ya se los había dicho. Esto ya lo vemos en capítulo 6. Y ya después de un cierto tiempo, los discípulos seguían. Los discípulos comenzaron y al final acabaron dependiendo más de ellos mismos que de Cristo, que de aquel que los envió. Y esta es la idea, hermanos, que Marcos está desarrollando y nos está llevando hasta los últimos versículos. Este era su problema. Esa fe que ellos tenían no dependía totalmente de Jesús. Y ahora pasemos a la última sección, versículo 28 y 29, ¿no? Y llegamos al momento, ¿no?, que da título a este sermón, esa pregunta que leemos allí. Los discípulos esperan que estén en privado, esperan que se vaya la multitud, esperan a que se vayan los escribas y que puedan estar solo ante Jesús, y le preguntan,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y fijaros que cuando se acercó en la primera sección, cuando se acerca a Cristo a los discípulos y los ve hablar con los escribas, les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y ellos se callaron y respondieron por la vergüenza, y el padre del muchacho habla y le explica lo que había pasado. Ahora esperan para estar solos, lejos de la multitud y lejos de los escribas, y le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué ha pasado que no pudimos echarle fuera nosotros? Éramos 9. Y Jesús le responde, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y seguro que al escuchar esto pensamos todos, el problema fue la técnica. No, hay 2 elementos importantes que no han hecho los discípulos escuchar. La técnica no era la técnica correcta. No. Antes de acercarse, tenían que haber ayunado y orado más, o con más fervor, o con más intensidad, o más tiempo todavía. El problema fue la técnica. Bueno, hermanos, si nos quedamos solo con esto, perdemos y malentendemos completamente lo que Jesús está diciendo. Hermanos, la oración y el ayuno no son herramientas para potenciar nuestras capacidades. No es como el combustible para el ministerio, no, esto es como la sal que le pones en la carne para que tenga más sabor y que resalte el poder que nosotros tenemos. Son disciplinas espirituales que expresan la postura del corazón, una señal visible de esta realidad interna que tenemos, de que yo sé que sin Dios nada puedo hacer. Fijaros, ¿qué hace alguien cuando ora? Señor, soy débil o no puedo, te necesito, obra tú, interviene tú, yo no puedo, por favor. Venimos con peticiones, con súplicas ante el Señor. ¿Qué hace alguien cuando ayuna? Se niega su propia satisfacción para decir, lo que más necesito no viene de mí, sino de ti. No soy yo, eres tú el que tienes que intervenir y obrar. Mostramos, con la oración y el ayuno, mostramos esa dependencia, la realidad de que sin Él nada podemos hacer. Fijaros, un buen ejemplo para entender lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos es lo siguiente. Imaginaros 2 jóvenes universitarios que están en la universidad durmiendo en el mismo cuarto. Uno de ellos está allí todo el día con los amigos en el parque, pues asiste de vez en cuando a una clase, lee el libro antes de hacer el examen, saca un 5, un 6, un 5, si no, pues ya recuperará o algo hará. Está todo el día paseando y disfrutando de la vida, estando en la universidad. En el mismo cuarto hay otro joven que está todo el día en las clases, estudiando en la biblioteca, tomando apuntes, haciendo resúmenes, quedando con amigos para estudiar más, que tiene una media increíble, y una noche antes del examen o de un texto se pone el alumno ese que tanto estudia a orar. Y le dice, Señor, dame sabiduría para poder leer bien las preguntas, que pueda dormir bien esta noche, que mañana esté despejado, que pueda no sé qué, que pueda estar atento, que pueda recordar todo lo que... Y le mira al joven que está todo el día en el parque y le dice, ¿qué haces orando? Si el que menos lo necesitas eres tú. Si no ves que solamente sacas 9 y 10, ¿para qué vas a orar para eso? Si no lo necesitas. ¿Entendemos un poquito lo que está Cristo diciendo? Vuestro problema es este. Vuestro problema es que os habéis acercado pensando que vosotros mismos tenéis el poder, pensando que tú mismo tienes la capacidad, sin venir y hacer y cumplir el mandato con esa dependencia que ya os había advertido y ya os había enseñado. El problema es ese.
que no habéis mostrado. Hermanos, aquí Cristo no está dando una técnica cristiana de exorcismo, sino les está señalando la raíz del problema. Los discípulos habían perdido esa postura de dependencia. Habían dejado de orar como quienes no necesitan a Dios, porque ellos ya tenían el poder. Y habían empezado a actuar como quienes ya no lo necesitan que Dios intervenga, porque ya tenemos el poder, ya hemos hecho todo lo que hemos hecho. Hermano, el problema no era la falta de oración, el problema es que les sobraba confianza en sí mismos. Les sobraba confianza en sí mismos. Todos se creían buenos, todos se creían capaces, y a continuación, en el mismo capítulo, en el capítulo 9, del versículo 33 al 37, no hace falta leerlo, se van a pelear para ver quién es el mayor. Porque todos se veían capaces de liderar el grupo. No, yo. No, el otro. Todos se creían capaces y se van a pelear para ver quién es el mayor. No el mayor fracasado, no. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que va a liderar? ¿Quién es el que va a dar las órdenes? Porque todos querían tener la sabiduría necesaria, la capacidad necesaria y el poder necesario. Y esto lo vemos a continuación de esta cena. Ellos se creían buenos y capaces, hasta llegando a pelearse. Así que, acercándome, todavía no concluyo, pero acercándonos ya para la conclusión, así que me quiero hacerte una pregunta. El título del sermón: ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos? ¿No? Esta es una pregunta honesta que te puedes hacer hoy. Hermanos, la razón por la que la dependencia en Jesús no es solo una buena práctica espiritual, sino es que es la única respuesta posible, es que Jesucristo, Jesús, es el Hijo de Dios con autoridad sobre todo. Y esto no es una metáfora, no es un lenguaje motivacional. Jesús le dice al Espíritu: yo te mando. Y el Espíritu le obedece. No le dice como los discípulos: en nombre de... Él es. Él manda directamente al Espíritu. El mismo Jesús que reprendió ese espíritu inmundo es el mismo que murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es en ese Jesús en quien debería descansar nuestra fe completamente. Una fe dependiente de Él, no la idea de Jesús o la doctrina de Jesús, o sea, la enseñanza. No, en Jesús mismo, en Él. Cuando los discípulos fallaron, no fue porque Jesús no tenía poder suficiente, porque ya hemos dicho que los discípulos se liberaban en nombre de Jesús. Cuando los discípulos fallaron, no fue porque Jesús no tenía poder suficiente, fue porque su fe había dejado de mirar a Jesús y había empezado a mirarse a sí mismo, a sí mismos, los 9. Y es exactamente la misma trampa que el Evangelio viene a desmantelar en nuestras vidas. En nuestras vidas. Los discípulos, hermanos, tienen un mandato claro. Ya hemos leído Marcos capítulo 6. Se les mandó a ellos ir de pueblo en pueblo a predicar sobre el reino. Se les mandó a ellos ir a sanar y a liberar endemoniados. Y se les dio autoridad para ellos. Nosotros hoy en día no tenemos este mandato específico de ir por las calles a ungir con aceite y a sanar enfermos. Pero Cristo otorgó dones a su iglesia. Jesús otorgó dones y capacidades. Y aquí, en Piedra de Ayuda, todos los miembros tenéis diferentes dones y tenéis diferentes capacidades. Y todos debéis servir según vuestras posibilidades, tiempo, circunstancias, dones. El Evangelio nos dice que nuestra justificación, nuestra capacidad, nuestra autoridad como creyente no descansa en lo que hemos hecho, en lo que hacemos o en lo que haremos
descansa completamente en la persona y la identidad de quién es Él y su obra en la cruz. Hermanos, si esto no nos hace pasivos ni responsables, nos hace libres de servir sin la carga de pensar si somos suficientes para el gran llamado que nos han hecho, de ser cristianos, hijos de Dios, embajadores. Hermanos, separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Y esto no es un consejo para los primeros pasos del cristianismo, para la gente que se acerca al Señor. No. Esto es una enseñanza para todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Dependemos totalmente de Jesús y de quién es Él, y deberíamos comportarnos como tal. Ser conscientes de esta verdad y vivir a la luz de esta verdad, y no creyéndonos autosuficientes. Es lo que Marcos está mostrando. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos de Él. Hermanos, Jesús en cierto sentido podía haber respondido a los discípulos, ¿no? Cuando se acercan a los discípulos se le dice, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos? Podía haber dicho tranquilamente, es que vosotros nunca habéis podido. Felipe, tú nunca has podido sanar a un cojo. Andrés, tú nunca has podido sanar a un ciego. Tomás, tú nunca has podido liberar a un endemoniado. Nunca has podido. Siempre habéis dependido de mí. En todo momento. Hermanos, los discípulos tenían todo lo necesario para liberar a ese muchacho. Jesús los envió, tenían ese mandato, los envió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenían todo menos una cosa, la conciencia de que sin Jesús no eran nada. Separados de Él no eran nada y no podían traer fruto. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que serviste con ese temor santo de quien sabe que está manejando algo que no le pertenece? ¿Cuándo fue la última vez que oraste no como un trámite para conseguir algo, sino como quien sabe genuinamente que sin Dios nada puede hacer? ¿Cuándo fue la última vez que tu fe descansó no en tus experiencias, no siendo la primera vez, si esto ya lo tengo a mano, si esto ya lo hago como durmiendo? ¿Cuándo fue la última vez que serviste no descansando en tu experiencia, no descansando en tu conocimiento, no descansando en tu historial espiritual, sino descansando en Jesús y dependiendo totalmente de Él? Hermano, ¿no te pasa como a mí que viendo a estos discípulos es como mirarme al espejo? Que los veo y digo, va, todos nosotros. Y puede que lleves 10 años sirviendo en la iglesia y estar tan acostumbrados con tus dones que olvidaste que son dones, son regalos que el Señor hizo. Puedes saber la Biblia de memoria y estar leyéndola con la confianza de quien ya sabe. Esto ya me lo sé, esto ya lo había leído. Entonces, en lugar de acercarnos a la palabra con la humildad de quien depende y esperando que el mismo que inspiró nos ilumine, el Espíritu Santo que inspiró estas Escrituras, nos ilumine también para entender cada vez más. Es exactamente esto lo que le pasó a los discípulos. No eran negligentes en cuanto al cumplimiento del mandato, porque se les acercó y ellos fueron a cumplir el mandato. Se les dijo que hicieran eso. El problema es que eran exitosos. Y en el éxito, sin darse cuenta, empezaron a mirar más hacia el interior y no hacia arriba. Y empezaron a creerse ya suficientes y capaces. La fe de los discípulos debía descansar completamente en la autoridad y la suficiencia de Jesús, y la nuestra también. No en lo que fuimos o en lo que hemos hecho, no en lo que sabemos o en las hazañas que hemos visto o hemos sido instrumentos en manos del Señor, sino en Él. En Él.
Así que concluyo con las siguientes palabras. Hermanos, ¿os acordáis de la pregunta del inicio? De si hemos fracasado alguna vez. Muchas veces. Y aún fracasamos en nuestras tareas y en nuestras responsabilidades como cristianos, tanto en la casa como en la sociedad, como en el trabajo. Aún fracasamos en nuestra dependencia total y absoluta hacia Jesús. Y si es así, ¿qué esperanza nos queda? Si Jesús nos pide una fe dependiente y no lo hacemos, porque ya nos sentimos ya identificados con los discípulos, con los 9 de abajo, y los 3 de arriba tampoco eran mejores, pero si mostramos muchas veces una fe débil, mostramos una fe imperfecta e incompleta como la de los discípulos o el Padre, ¿qué esperanza nos queda entonces? Hermanos, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque en su cruz, en la cruz, en su obra en la cruz, no solamente pagó nuestras deudas y quitó todo lo malo que habíamos hecho y pagó todo por nuestros pecados, sino que también nos justificó delante del Padre, otorgándonos sus buenas obras. Porque si alguien vivió en perfecta obediencia, si alguien vivió en perfecta dependencia del Padre toda su vida, fue Jesús. Fue nuestro Señor. Y ahí está nuestra alegría, y ahí está nuestro gozo. Descansamos en saber que Cristo logró presentarnos delante del Padre perfectos, sin mancha y sin arruga. Nuestra fe, aunque no sea perfecta, está puesta en Él, en Jesús. Y en Jesús, y por eso somos aceptos en el amados delante del Padre. Y nuestras obras, hermanos, nuestras obras que muestran esa falta de dependencia muchas veces, son aceptadas y presentadas perfectas delante de Dios, no en sí mismas, no por ellas, sino por Cristo y por su obra, y gracias a Él y a su obra en la cruz. Jesús es nuestra esperanza y gozo. Amén. Permitirme acabar con una breve oración.